He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, pase lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Presente. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Presente. Diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera. Presente. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Presente. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputado Pedro Torres Estrada. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran presentes 8 de los 9 integrantes que integran la Diputación Permanente. Gracias. Existiendo el quórum legal, se da inicio del 18 de junio del año en curso, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 11 de julio del año en curso. Tercero, correspondencia recibida y enviada. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, aprobación en su caso de la convocatoria al 6º periodo extraordinario de sesiones. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o puntos de acuerdo a cargo del diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Francisco Javier Malax Echevarría González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, integrante del Grupo, representante de Movimiento Ciudadano. Séptimo, clausura de la sesión, Chihuahua, a 18 de julio. Sí, antes de la clausura de la sesión, asuntos generales, Chihuahua, 18 de julio de 2017. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto, levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, verifique si existe alguna objeción respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 11 de julio de 2017, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las y los señores diputados, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 11 de julio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. A favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputados, respecto al contenido del acta de la sesión del día 11 de julio, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano, quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidenta que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta en mención. Gracias, diputada. Diputada, se aprueba el acta de la sesión del día 11 de julio del año 2017. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos.
Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la Presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta Presidencia ratifica los asuntos de los turnos de los asuntos enlistados. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la convocatoria al 6º periodo extraordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura, me voy a permitir poner a consideración la exposición de motivos suscrita por las y los integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente de conformidad con lo establecido en los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, presente por este conducto con fundamento en los artículos 51 de la Constitución Política, 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88, fracción primera del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, se propone a las y los integrantes de esta Diputación Permanente la celebración del 6º periodo extraordinario de sesiones para tratar exclusivamente lo relativo al asunto que más adelante se especifica basándonos en las siguientes consideraciones. Primero, la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, disponen que durante los recesos del Honorable Congreso del Estado funcionará la Diputación Permanente y que ésta entrará en funciones inmediatamente después de clausurados los trabajos de un periodo ordinario. Además, que este órgano colegiado tendrá las atribuciones que le señalen específicamente la Constitución y la Ley Orgánica citadas en el párrafo anterior. Segundo, como todos sabemos, estas atribuciones son limitadas, pues están previstas para atender asuntos que, si bien tienen importancia para la sociedad, no requieren el pronunciamiento del Poder Legislativo reunido en pleno, es decir, no cuenta con facultades formalmente legislativas. Tercero, ante estas circunstancias y con el propósito de que este honorable Congreso del Estado no posponga asuntos de relevancia y trascendencia para la consolidación del Estado de Derecho, resulta pertinente realizar un periodo extraordinario de sesiones. En virtud de lo anterior, es que las Comisiones Unidas, Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicaron que tienen preparado el dictamen por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, a efecto de adecuar nuestro marco jurídico a las previsiones de la Constitución General en materia de combate a la corrupción y con ello implementar el sistema estatal anticorrupción. Cuarto, es por ello que esta Diputación Permanente, viéndose limitada de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, se encuentra imposibilitada para culminar el trámite legislativo de tal asunto, por lo que se hace necesario convocar al Pleno. Quinto, es atribución de este órgano colegiado convocar a periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado, por lo que de conformidad con lo que disponen los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a consideración de la mesa directiva de esta Diputación Permanente la convocatoria a las diputados y diputadas integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua al 6º periodo extraordinario de sesiones, que daría inicio el día miércoles 19 de julio del año en curso a las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Chihuahua, Chihuahua, a 18 de julio de 2017. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta del Honorable Congreso del Estado, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, primera secretaria,
Diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, segunda secretaria. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente leída, si están de acuerdo en convocar al sexto periodo extraordinario de sesiones, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se aprueba. Me voy a permitir dar lectura al decreto de convocatoria al sexto periodo extraordinario de sesiones. Solicito a las y los diputados y a las demás personas que nos acompañan sean tan amables de ponerse de pie. La segunda Diputación Permanente de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, dentro del primer año de ejercicio constitucional, decreta: artículo único, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a los y las diputadas integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado a un sexto periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día 19 de julio del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se desahogará el asunto que a continuación se detalla. Comisiones Unidas, Primera Gobernación y Puntos Constitucionales y Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dictamen con carácter de decreto por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado a efecto de adecuar nuestro marco jurídico a las previsiones de la Constitución General en materia de combate a la corrupción y con ello implementar el sistema estatal anticorrupción, desahogando con ello las iniciativas presentadas por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Javier Corral Jurado. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 18 días del mes de julio del año 2017. Presidenta, diputada Blanca Gámez Gutiérrez; secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez; secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera. Gracias, pueden sentarse. Solicito a las secretarías remitan el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comuniquen a las y los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer lugar, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Villarreal Macías. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente el suscrito diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el ejercicio de las atribuciones como que me confiere lo establecido por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera, 170 y 171, fracción 2, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 2, fracción 4, 75 y 76 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable Asamblea a presentar la siguiente iniciativa de punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, mediante la cual se propone que esta soberanía exhorte de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a fin de que se atienda la problemática actual y permanezcan los servicios de Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular, USAER, federalizadas que atienden escuelas del subsistema estatal, lo anterior con el sustento de las siguientes consideraciones. Exposición de motivos. Convivir y actuar según el enfoque de la inclusión social es un proceso que requiere el involucramiento, acciones coordinadas, unificación de criterios de todos y cada uno de los actores sociales, desde el ámbito gubernamental hasta los encargados de la formación de los educandos en las escuelas.
Una de las características de la sociedad incluyente es la apertura de escuelas a toda población, de manera que todos los que desean tengan cabida y puedan acceder a una educación de calidad. Permanecer en el sistema, participar en todas las actividades y prácticas socioeducativas como parte integrante de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Equiparar oportunidades, reducir o eliminar barreras de aprendizaje, atender la heterogeneidad y satisfacer las necesidades de todos los alumnos con perspectiva de género, así como eliminar las palabras sexistas. Como el alumnado es un reto difícil de lograr, especialmente cuando insistimos en etiquetar, separar, distinguir o discriminar. La educación inclusiva no surge de la nada, sino que hay un largo camino previo que se ha tenido que recorrer desde la idea de educación especial a la escuela de enseñanza especial, pasando por la escuela de integración, atención a personas con necesidades especiales de aprendizaje y llegando a la idea contemporánea de escuela inclusiva. Sin embargo, para lograr una escuela incluyente requerimos construir una sociedad congruente con los mismos objetivos, que no se circunscribe únicamente a personas en contexto de vulnerabilidad, sino una sociedad que nos considere a todas las personas independientemente de su condición, características, capacidades y necesidades. Una sociedad democrática, no de nombre, sino en la práctica, que haga sentir a todos sus miembros, a todos sus ciudadanos, en igualdad de condiciones para participar en la vida política, económica, social, cultural, con acceso a todos los servicios, particularmente salud, educación y vivienda. Una sociedad que dé cabida a todas y todos, sin importar condición social, ni sexo, edad, creencias u origen étnico, y no tengamos los mismos derechos y obligaciones sin privilegios ante la ley y de ninguna clase. Esa es una sociedad inclusiva que brinda igualdad de oportunidades para todos los que hacen una sociedad más justa. Como ciudadano y mi carácter de diputado tengo el interés de apoyar y ayudar a los ciudadanos en cada uno de los problemas, principalmente la niñez, que requiere una educación especial, tomando en cuenta las necesidades que tienen, las barreras que enfrentan y los apoyos que requieren. Me refiero a las niñas y niños y jóvenes con discapacidad, con diferentes severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. O bien los que requieren atención médica con hospitalización prolongada o convalecencia, demanda atención educativa en aulas hospitalarias para evitar el rezago educativo por enfermedad, desarrollo óptimo, resolviendo los problemas con finalidad fundamental y primaria de toda la educación de calidad y apoyos complementarios y asistenciales, contemplando la importancia racional de contribuir efectivamente con los pequeños, dándoles la oportunidad de aprender y expresar sus conocimientos respetando sus derechos. A lo anteriormente referido, es preciso continuar con una modalidad de apoyo a la educación especial denominada Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular, USAER, en virtud de que con dicha modalidad se ha beneficiado a las escuelas de educación básica para el acceso, la permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes. El objetivo del presente acuerdo es de suma importancia, ya que es necesario enfatizar la atención educativa de aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estar en los contextos de interacción, que al contar con equipos especializados en este ramo para que continúen desempeñando su función, debido a que son un apoyo fundamental para los docentes que en su mayoría requieren desarrollo profesional para atender a niños de lleno, a niños con necesidades educativas especiales, y para los padres de familia que no cuentan con orientación pertinente para eliminar o minimizar las barreras en el contexto familiar, y que aunado a esto no cuentan con el sustento o recursos necesarios para atender a sus hijos en alguna institución especializada. Este programa beneficia a que estos niños y adolescentes reciban la mayor atención y una educación de calidad sin discriminación. En la Declaración Mundial sobre Educación de Todos se hizo hincapié en la necesidad de dar a todos los niños, jóvenes y adultos una educación que respondiera a sus necesidades y fuera pertinente para su vida, minimizando o eliminando los obstáculos que surgen de la interacción con los contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturales y las prácticas. Para ello, con justa razón, asumo el apoyo con los medios de nuestro alcance para buscar el campo de acción de manera formal de las necesidades educativas especiales a favor de la población escolar. Sin embargo, es preciso implementar mecanismos para la ampliación de cobertura, recuperar estructuras ocupacionales de modalidades de educación especial como el CRIE, Centro de Recursos de Integración Educativa.
que se eliminaron en el estado de Chihuahua y no en el resto del país, a fin de que la niñez chihuahuense con discapacidad, dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas aptitudes sobresalientes, cuente con un mayor apoyo para llevar a cabo su educación con inclusión y equidad para la calidad, proporcionándoles un cuerpo de profesores con perfiles profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, docentes de comunicación, psicomotricidad y docentes de apoyo, ya que en la actualidad la educación especial en nuestro estado se tiene cobertura únicamente con el 9.7% del total de las escuelas de educación básica, de modo que se exige la recuperación de la estructura ocupacional del CRIE y la reubicación del servicio USAER, que atiende las mismas del subsistema estatal. A no atender se estaría discriminando y violentando los derechos de las personas con discapacidad, atentando con ello a los principios establecidos que se enumeran plasmados en la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, artículos 7, 8, 10 y del párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debido a lo anterior, se considera necesario fortalecer los servicios de educación especial que representan los apoyos profesionales y específicos para una educación de calidad, reiterando que las escuelas de educación básica carecen de profesionalización para realizar los ajustes razonables de acceso para personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes para el logro de su desarrollo educativo conforme a sus necesidades físicas, psicológicas, asistenciales y de salud, en las cuales los padres de familia puedan contribuir de una forma directa a las actividades que se implementen en el sistema educativo y con ello se fortalezca la relación padres e hijos, tomando en cuenta el derecho de tener una educación primordial y una vida comunitaria digna con igualdad de oportunidades de acceso a los bienes sociales. Por lo anteriormente razonado y motivado con fundamento en lo establecido en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción 1, 170 y 171, fracción 2, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de punto de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a efectos de que se mantenga el apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular, USAER, federalizado que atiende escuelas del subsistema estatal, así como la recuperación de otra modalidad de educación, CRIE, Centro de Recursos de Integración Educativa, ya que afecta a la población en general y a la inclusión de los niños con necesidades educativas especiales en nuestro estado. Segundo, remítase copia de la presente iniciativa de punto de acuerdo a la autoridad mencionada del presente acuerdo económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta del acuerdo correspondiente, dado en el recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, los 18 días del mes de julio de 2017, atentamente el de la voz Jesús Villarreal Macías. Es cuanto, diputada presidenta. Adelante, diputada. Bueno, gracias. Muy buenos días. Quisiera solicitarle al diputado Jesús Villarreal si nos permite al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza adherirnos a su iniciativa, a su petición, pero sin antes me gustaría aclarar un punto, porque sí es importante que se tome en cuenta que los maestros de USAER pertenecen al sistema federalizado y si les están limitando la atención que bondadosamente o con toda pasión atendían al subsistema estatal, es porque en la evaluación al desempeño a los maestros se les va a sancionar si no se encuentran debidamente integrados en el subsistema al que pertenecen. Acaba de pasar hace 2 semanas estuvo la Auditoría Superior de la Federación en las escuelas con el apoyo del FONE, precisamente para identificar a todos los maestros que no estuviesen en su respectiva escuela donde le corresponde, y vemos una nota en donde en México son 44,000 maestros que
que no están donde deben de estar y se les va a suspender el pago y pareciera que son aviadores, pero es precisamente este tipo de situaciones en las que los maestros de todo corazón, bueno, están cometiendo una irregularidad al estar en un subsistema al que no pertenecen. Me sumo a la iniciativa, pero sí aclarar este punto porque es un problema para los trabajadores en la evaluación al desempeño. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Ay, no, nada más que no puede tomar la palabra. Solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez procede de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Sí. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Jesús Villarreal Macías en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto levantando la mano y señal de aprobación. ¿Quienes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quienes estén por la negativa? Gracias. ¿Quienes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considere de carácter de urgente resolución. Si gustan, con muchísimo gusto, una comisión los puede recibir. Si gustan. Sí. La ley orgánica menciona que no pueden participar, pero con muchísimo gusto con muchísimo gusto una comisión los puede recibir y atender a su solicitud o sus peticiones que tengan. ¿Mande? Si gustan, le reitero que una comisión con muchísimo gusto los puede atender. Solicito un receso para poder atender a las personas. Firmados y recibidos por parte del Congreso y no hemos sido citados para tener una respuesta. ¿Me permite? Necesitamos que nos den escuchen solamente.
Si alguien el diputado Vega, el diputado Malax Echeverría, la diputada Leticia Ortega, el diputado Pedro Torres, el diputado Valenciano, y no sé si alguien más, la diputada Karina Velázquez, y si alguien más se quiere sumar a la comisión, con muchísimo gusto, y para que por favor nos permitan continuar con la sesión, y esta comisión con muchísimo gusto los va a atender. Sí, okay. No, pues es que ya para poder seguir nosotros con nuestra sesión, por eso es la comisión ya. Hace un mes que estuvimos aquí, ustedes se acordarán. Acuérdense, diputado Miguel, todos supieron la problemática de la cosa de las placas, que es una de las cosas. Básico que íbamos a tratar para antes de venir a la ley de ingresos con ustedes, decirle al señor gobernador. Agradecemos los más que se sumen a acompañarnos, porque ustedes sí tienen peso, porque son los diputados, son la gente que son nuestros representantes. Vámonos, ellos trabajan para nosotros. hasta la fecha nos están representando. No queremos que fallen esa confianza que les hemos dado. Venimos de todas las regiones del estado. Mañana es muy factible y muy seguro que va a estar nuestro señor gobernador allá en Parral. ¿Para qué? Para la cabalgata. Y nuestra junta, que es más importante, no se puede cancelar así porque sí. Son nuestros representantes. Hasta ahorita. Vienen las elecciones. Cuidado. Porque tenemos mucha organización y estamos bien organizados, bien fundamentados, y tenemos precisamente ese poder ciudadano que queremos siempre tenerlos. ¿Quieren el poder? Adelante, hagan su trabajo. Es muy sencillo. Acompáñenos. Son nuestro brazo derecho y brazo izquierdo. Estamos aquí de todo el estado. Y señores diputados, bueno, vamos a estar muy pendientes de su trabajo. Sí, nosotros, permítame rápido, Armando, vamos a estar muy pendientes. Debemos reconocer que no lo hemos hecho como ciudadanos, pero a partir de hoy, sí, vamos a estar en sus oficinas de enlace pidiendo cuentas, sí, y vamos a estarnos informando de cuántas veces se preocupan por escuchar a su pueblo. Sí, permítame, Lupe, por favor. A ver cuántas veces escuchan y vamos a querer que nos digan qué es lo que van a hacer aquí, señores. Sí, por favor, porque ese es su trabajo. Eso fue lo que ustedes dijeron cuando tocaron las miles de puertas para que miles de familias confiaran en los diputados de esta legislatura. Sí, ya están aquí. Sí, queden bien en la historia, señores, no como quedó el anterior, ni los diputados anteriores. Sí. Miren, yo les voy a proponer una cosa. Ustedes están casi floreando a los diputados. No, señores, ya dejamos pliegos petitorios, ya les hablamos bonito, siguen otras acciones, señores. Créanmelo, siguen otras acciones. Si los compañeros no quieren seguir estas acciones más rudas, no vamos a seguir nosotros todos. El movimiento social en Cuauhtémoc lo vamos a hacer. Y aquí está atrás el diputado, aquí está atrás el diputado de también. Ciudad Juárez. Estoy diciendo aquí que quiero que por qué van a escuchar, señores.
ya no nos van a escuchar jamás. No le hagan tanto. No sé, hijito, pero más Juárez, todos representados. Todos que están aquí pues son precisamente por nuestros el corral. servidores. Yo no me No, pero los ojos. No están luchando por el pueblo. Ustedes están beneficiando solamente ustedes y sus familias. No puede ser posible que las familias sigan pasando pobreza, Chihuahua, hombre. No puede ser posible que las escuelas cayéndose en Cuauhtémoc, diputado, haciendo domos grandotes y sin baños, haciendo direcciones y sin aulas. Pues, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Revalidaciones más caras del mundo. El agua más cara del mundo. Y La menos quieren agua. privatizar. Cuidado, vamos a estar con los ojos bien puestos en ustedes. Y ya no cumplimos petitorios ni pacíficos, ¿eh? Vamos a estar firmes. No los vamos a tocar para que no tengan miedo. Pero vamos a tocar. Los vamos a correr. Eso sí, créanmelo. Si los compañeros no quieren seguirme en esta lucha, yo lo voy a hacer. Ya basta, compañeros, ya basta, ¿eh? Ya basta. Aquí están los medios. Si gustan pasar la comisión a la sala Revolución. Aquí están los medios. Por favor, por favor. Nada más solicitarles que la comisión los acompañe a la sala Revolución, que es donde los va a atender, para que se gustan pasar. Vean dos detalles. De muy buena fuente les agradecemos, pero tomen los dos detalles que les voy a decir. En Gobernación no está el presidente, no está Corral, no está el gobernador, no está Jáuregui. Yo lo voy a decir. Ellos ahorita van a nombrar una comisión en donde nos acompañan y se los agradecemos. Esa es una opción, que vayamos, es una manifestación en donde nos vamos a anotar. Segunda, hacer un compromiso, porque aquí tenemos un gran número de diputados, en donde hagamos un compromiso con ellos y ustedes nos reciban, en donde ustedes nos reciban aquí, todos los diputados, para ya platicar la ley de ingresos. Es mejor que hagamos ese pacto con ellos, porque ellos son quienes las van a aprobar, muchachos. Entonces ahorita vamos a ir al Palacio, vamos a hacer una bola de grillos, traemos nuestro papel en donde ya nos canceló, y aquí con ellos sí podemos hacer un compromiso que nos diga, nuestra ley de ingresos es este día, Lucas, pero los esperamos 15 días antes, y ese día los queremos a todos aquí, y aquí la vamos a modificar todo el pueblo y los diputados juntos. Creo que ganamos más de esa forma. Es exigencia, no es... Bueno, entonces les pido nada más que pasen a la sala Revolución para que nos permitan continuar con nuestra sesión, y van a acompañarlos las y los diputados que forman parte de esta comisión. Por favor. Más los acompañan para que pasen a la comisión. Por eso que los acompañe a la sala Revolución para que dialoguen con ustedes. Aquí está un documento que recibió el Congreso del Estado el día primero y está firmado por algunos diputados, está sellado de recibido, y este Congreso desde el 1 de febrero no ha dado una sola solución a los puntos que aquí se manejan, y es el motivo que nos tiene hoy aquí, que son una bola de inútiles, porque tienen medio año sin leerlo, sin resolver un solo punto. La verdad, estamos muy enojados y desagradados de lo que están haciendo. Poca atención al pueblo, poca respuesta al pueblo que confía en ustedes. Desde el 1 de febrero no pueden leer un documento. Desde el 1 de febrero no pueden dar respuesta a un solo punto. Y no se hagan porque me vieron. Porque yo vine y les pedí que pidieran su licencia si no podían hacerlo bien. Que pudiéramos poder hacerlo o nos representábamos solos. Ahí está demostrado el interés fallido de este Congreso desde el 1 de febrero. A la sala Revolución. Para decirnos, ya estamos tratando su tema. Ahí está la evidencia. A la sala Revolución. En la sala Revolución. En la sala Revolución. Gracias. En la sala Revolución. Sala Revolución. Sala Revolución. Sala Revolución. La sala Revolución es lo que estaban pidiendo, que una comisión lo recibiera. Bueno. Se reanuda la sesión. Solicito nuevamente a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente terminemos. Sí. la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda.
Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Jesús Villarreal Macías en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse de urgente resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, a que el asunto en cuestión tenga el carácter de urgente. Gracias. Aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Ay, perdón. Mil disculpas. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa. Es que lo volví a leer. Antes formulada. A favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa formulada. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Damos la bienvenida, perdón que no lo había comentado, al diputado Jesús Villarreal Macías, a la diputada Isela Torres Hernández, al diputado Miguel La Torre Sainz, al diputado Rubén Aguilar, a la diputada Leticia Ortega Maínez, al diputado Francisco Javier Malax Echevarría. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Malax Echevarría. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado presente, el suscrito diputado Francisco Javier Malax Echevarría González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere, lo establecido en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 167, fracción primera, 170 y 171, fracción segunda, todo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 2, fracción cuarta, 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Acudo ante esta honorable Asamblea a presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, a efecto de solicitar de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, por medio del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Dirección General de Gobierno y Transporte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, para que en el marco de sus respectivas competencias tengan a bien implementar acciones para dar cumplimiento a la normatividad aplicada en la relación a los pesos y dimensiones máximos permitidos con los cuales transitan los tractocamiones por las diferentes carreteras de nuestro estado, causando con esto un deterioro considerable en ellas, además de brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como ciudadano y en mi carácter de diputado de la 65ª legislatura de este honorable Congreso del Estado de Chihuahua, me hicieron llegar por varios medios inquietudes alarmantes varios ciudadanos expresándome que los camiones de carga que transitan por nuestras carreteras y caminos por su exceso de peso hacen que el deterioro de las mismas se acrecenten con rapidez, asimismo viéndose una afectación para todo aquel que transite en ellas en sus distintos vehículos que usan para el transporte diario. El Instituto Mexicano de Transporte señala que los vehículos de carga circulan con elevados niveles de sobrepeso, lo cual, además de antirreglamentario, esto con la tolerancia del gobierno, acelera el deterioro de la red carretera. No dejemos de mencionar que en el tema del alto tonelaje por el cual se ven afectadas nuestras carreteras y en nosotros mismos y muchos más las personas que por cualquier motivo transitan con frecuencia por las diferentes carreteras de nuestro estado o bien de México, a todos nos ha tocado toparnos con estos tractocamiones con doble remolque, también conocidos como fulls, a lo cual el vicepresidente de Canacar añade que hay empresas transportistas que usan doble remolque hasta por 100 toneladas. Asimismo, un camión en nuestro país puede transportar hasta 84 toneladas, mucho más que la mayor parte de los países, incluidos socios comerciales, donde el límite es de 43 toneladas. Con esto, la violación constante de transportistas que exceden cargas y dimensiones de los tráilers por cuestiones de costo y que han cambiado la estrategia
de muchos viajes por poca carga a pocos viajes con mucha carga. Son estas las causas del deterioro carretero y el problema de seguridad vial. También se debe mencionar que a causa del mal estado de las carreteras se ve afectado el bolsillo de los ciudadanos, que día con día sus vehículos se ven dañados al no poder esquivar los enormes baches que estos vehículos causan por su excesivo peso. Y no nada más eso, también comentan que los accidentes provocados por estos vehículos de carga son más, ya que las pesadas cargas que llevan no los dejan maniobrar y muchos de los accidentes son a causa del gran peso que manejan, ya que éste les gana y pierden el control de la unidad. El exceso de peso y dimensiones de camiones de carga, aunado a factores como el exceso de velocidad, mal estado de las unidades y la red carretera, han propiciado que en México se intensifique el número de accidentes y con ello el número de muertes en los últimos años, colocando al país en el 7º nivel mundial en siniestros de tránsito, de acuerdo con los datos de la ONU y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de organismos del gremio empresarial en México. Por lo anterior expuesto, se somete a consideración del Pleno la presente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Estado insta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Dirección General de Gobierno y Transporte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, para que en el marco de sus respectivas competencias tengan a bien implementar acciones para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en relación a los pesos y dimensiones máximos permitidos, con las cuales transitan los tractocamiones por las diferentes carreteras de nuestro estado, causando con esto un deterioro considerable de ellas, además de brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Segundo, remítase copia de la presente iniciativa de punto de acuerdo a las autoridades mencionadas en el presente acuerdo económico, aprobado que sea, turnes a la Secretaría para los efectos legales que correspondan y a efecto de que elabore la minuta de decreta en los términos en que deba remitirse al Honorable Congreso de la Unión, dado en el Salón de Sesión del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 18 días del mes de julio del 2017. Atentamente, diputado Francisco Javier Malactechevarría González. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputada. Pues para pedirle al diputado que si nos permite unirnos en su iniciativa de exhorto, ¿sí? Gracias, Acción Parlamentaria de Morena. Gracias, diputada. Solicito a la secretaria diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Javier Malactechevarría en el sentido de que su propuesta sea sometida a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Solicito nuevamente a la secretaria diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. A favor de expresar el sentido de su voto. Quienes estén de acuerdo, quienes estén por la afirmativa. Informo a la presidenta que se han manifestado 7 votos a favor. Gracias. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Isela Torres Hernández. Ay, perdón, tiene otra iniciativa. Si es tan amable. Sí, una disculpa. No, gracias, sí. Presidenta. Seré muy breve. Gracias. ¿Qué? Gracias, compañera, con el aprecio de siempre. Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito en mi carácter de diputado de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo que dispone la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chihuahua,
artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 75, 76 y 77 del Reglamento Interior y las prácticas parlamentarias, someto a consideración de esta representación popular iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, a efecto de solicitar de manera respetuosa al director general de la Comisión Federal de Electricidad, así como a las autoridades regionales de este órgano descentralizado, a realizar los trabajos técnicos necesarios para restablecer de forma normal y dar mantenimiento a las líneas de electricidad en la zona del noroeste correspondiente a los municipios de Cuauhtémoc, Rivapalacio y comunidades aledañas del estado de Chihuahua. Exposición de motivos. En días pasados, un grupo de aproximadamente 60 personas, representantes de Colonia Agrícola de Santa Rita, Ojo de la Yegua, Santa Clara y Suicurren, ubicados en los municipios de Cuauhtémoc y Rivapalacio del estado de Chihuahua, presentaron a un servidor escrito de solicitud de intervención con la finalidad de dar solución a la problemática ocasionada por parte de la Comisión Federal de Electricidad en esta región. Manifiesta tener múltiples contrariedades con la línea de energía eléctrica, por encontrarse muy sobrecargadas, por lo cual la Comisión Federal de Electricidad les ha advertido que para estos efectos se ve obligada a cortes de luz por zonas, ya que de no hacerlo se generarían decenas de apagones diarios en la temporada de calor. Por consecuencia, hasta hoy se han tenido pérdidas millonarias por descomposturas de aparatos domésticos, de equipos necesarios para la producción de queso. También se han afectado grandemente en maquinarias para el enfriamiento y la conserva de leche, así como motores transformadores en los equipos de riego. Este último ha ocasionado grandes pérdidas en la producción del grano. Las inversiones más fuertes en el costo del cultivo en preparación de terreno, siembra, semilla y fertilización no podrán ser recuperados si no se restablece la energía eléctrica de manera continua. Los productores trabajan con préstamos de instituciones financieras compromisos que se deben cumplir al final de la cosecha. Un ejemplo significativo es la colonia Suicurren. Anualmente se siembran 20,000 hectáreas de maíz amarillo, en donde se obtienen el rendimiento más alto del estado de Chihuahua. Así también es el principal productor de maíz amarillo a nivel nacional. A partir de los primeros días de mayo y hasta la fecha, en toda la región ocurren interrupciones de suministros y caída de voltaje de entre 9 a 11 en un lapso hasta de 1 hora. Y esto afecta severamente la operación de los equipos de bombeo y por ende pudiendo generar pérdidas económicas millonarias en este sector agropecuario. La falta en el suministro de energía obliga al productor de maíz a parar o modificar los programas de riego justo cuando el cultivo de maíz entra en la etapa de la formación de la mazorca, y precisamente es cuando se requiere de líquido vital y nutrientes en su puntual aplicación para que se desarrolle el cultivo adecuadamente. Las oscilaciones en el voltaje, a quien por más de 3 meses los equipos estuvieron expuestas, nada más en este año, han logrado quemar varios de los insumos mencionados párrafo arriba. Estamos seguros de que este problema no es sencillo. Sabemos también que por su amor a la tierra los productores de esta región agrícola y de los negocios de estas localidades han acudido a este Congreso. Es por ello que es de estimarse oportuno el solicitar a esta alta asamblea el que contribuya con su grano de arena a la solución de la problemática del suministro de energía eléctrica, que se utiliza para la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola, así como los equipos de enfriamiento y aparatos domésticos de distintas fábricas para la producción de lácteos. Por último, y ante la cercanía del final del ciclo agrícola, es necesario el que se lleve a cabo a la brevedad posible el restablecimiento y mantenimiento de las líneas de energía eléctrica de esta zona, y no esperar a que esta problemática siga afectando durante a los pobladores de esta región. De lo anteriormente razonado y motivado, con fundamento en lo que dispone el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política Local, así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita de manera respetuosa al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, así como a las autoridades regionales de este órgano descentralizado, a realizar los trabajos técnicos necesarios
para subsanar la sobrecarga de las líneas de electricidad en los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio y las comunidades aledañas de la zona del noroeste del estado de Chihuahua. Segundo, remítase copia de la presente iniciativa de punto de acuerdo a las autoridades mencionadas en el presente acuerdo. Acuerdo económico aprobado, que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 18 días del mes de julio del 2017. Atentamente, diputado Francisco Javier Malax Echevarría González. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados, ¿se están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Francisco Javier Malax Echevarría González en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Favor de expresar su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión tiene el carácter de urgente. Gracias, diputada. Solicito nuevamente a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Gracias. Aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Isela Torres Hernández. Un micrófono para la diputada. Muy buenas tardes. Honorable Diputación Permanente presente. La suscrita, en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política vigente para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar un punto de acuerdo para poder exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que en el marco de su pertenencia a la Conferencia Nacional de Gobernadores y al Sistema Nacional de Seguridad, con el objeto de diseñar y aplicar nuevas estrategias y acciones para combatir el delito de robo de combustible de los siguientes términos. Exposición de motivos. Primero, hace una década, la declaración de guerra de la Presidencia de la República al narcotráfico tuvo una consecuencia importante. La delincuencia organizada buscó nuevas actividades delictivas de alta rentabilidad, además de las relativas al narcotráfico en todas sus modalidades. 2. En la lógica criminal, la tarea de investigación ministerial y la detención de presuntos delincuentes suelen abrir las puertas a nuevas actividades ilícitas, algunas de ellas tan graves como el tráfico de seres humanos y en el caso de que se trata del robo de combustible. 3. El robo de combustible, que empezó con organizaciones delictivas localizadas estatal y regionalmente, creció exponencialmente en los últimos años.
Si en un principio este delito no produjo la violencia característica del narcotráfico, como el secuestro o la extorsión, sí se generalizó debido a que la impunidad que ha generado una violencia selectiva que bien puede ampliarse a otras regiones del país. 4. Cifras conservadoras revelan que Pemex en los recientes 4 años ha perdido cerca de 100,000 millones de pesos debido al robo de combustible. El delito, antes localizado a algunos sitios del centro del país, hoy se ha generalizado a prácticamente todo el territorio nacional. 5. Cifras oficiales nos informan que solo 1 de cada 10 delitos de robo de combustible son conocidos por la Autoridad Federal de Investigación Criminal. Hay que hacer mención que es el 1% del que se tiene conocimiento y se investiga. Apenas llega a los operadores, es decir, a quienes se encargan presencialmente de cometer el delito, no a quienes son los autores intelectuales del mismo, no a quienes aportan la infraestructura y la ubicación de las tomas clandestinas. Distintas fuentes informativas nos alertan sobre el robo de combustible en el estado de Chihuahua, una entidad federativa que por su geografía y su posición fronteriza es particularmente vista para los delincuentes como un estado ad hoc para este delito. 7. El delito ha crecido peligrosamente y amenaza con convertirse en un problema de violencia grave debido a los enfrentamientos entre bandas criminales que se dedican a esta industria delictiva de alta rentabilidad económica. 8. El problema es nacional y las pérdidas aumentan día a día. Pero no solamente esto, aquí lo que nos debe de preocupar también es la exposición a los peligros que implica el hecho de estar ordeñando los ductos. Es el momento que el gobierno del estado, con la representación del titular del Poder Ejecutivo, lleve el asunto a las instancias nacionales de coordinación, tanto a la Conferencia Nacional de Gobernadores como al Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancias ambas en que el gobernador del estado tiene voz y voto. 9. Como es sabido, la Conferencia Nacional de Gobernadores es una instancia que tiene por objeto la coordinación de acciones distintas para proponer y poner en práctica experiencias exitosas para afrontar los problemas en cada estado y región. 10. Igualmente, es sabido que el Sistema Nacional de Seguridad Pública es, en los términos de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la instancia que sienta las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad pública entre la Federación, los estados y los municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación. En virtud de lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable representación popular para su urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente al gobernador del estado que plantee en la Conferencia Nacional de Gobernadores y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública el problema delictivo de robo de combustible, haciendo acopio de la información que se tiene del delito en el estado de Chihuahua y con el objeto de que se uniformen las estrategias que han de seguirse para combatirlo. Económico, aprobado que sea túrnese a la Secretaría a fin de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, así como remita copia del mismo a las autoridades competentes para los efectos que haya lugar. Dado en la Sala Morelos de la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 18 días del mes de julio del año 2017, atentamente su servidora diputada Marisela Torres Hernández. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Solicito a la secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, procede de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Isela Torres Hernández en el sentido de que su propuesta sea sometida
A votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Gracias. Solicito nuevamente a la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa formulada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de acuerdo al contenido de la iniciativa presentada. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Acto continuo, tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Ortega Maínez. Gracias, diputada presidenta. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la obligatoriedad y aplicación de los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a la orientación sexual o a la identidad de género. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa es propuesta para dar congruencia a la lucha por los derechos humanos y erradicación de la discriminación de la comunidad LGBTTI en el marco del pasado Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, celebrado en México desde el año 2014. En dicho año, México celebró por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, siguiendo un decreto publicado el 21 de marzo del 2014. Este se basa en el primer artículo de nuestra Constitución Política, en la cual se precisa que se prohíbe, entre otras, la discriminación de una persona a causa de su orientación sexual. A partir de ese momento, cada uno de los poderes federales e instituciones bajo su competencia tienen la obligación de llevar a cabo medidas de inclusión y políticas públicas contra la homofobia. En múltiples ocasiones hemos hecho uso de esta tribuna para hacer las denuncias públicas necesarias para exhortar a las autoridades competentes a realizar sus funciones dentro de la legalidad y basadas en lo señalado por la norma. También para iniciar y hacer eco de las demandas que distintos grupos de la sociedad hacen para exigir justicia y equidad social. En esta ocasión, lo hacemos para denunciar los crímenes de odio que son motivados por la antipatía que el agresor sienta hacia ciertas características de la víctima, identificada con un determinado grupo social. Los grupos susceptibles de los crímenes de odio abarcan a las mujeres, a las minorías étnicas, religiosas, culturales, sexuales y la población LGBTTI. Los delitos de odio y discriminación, denominados en la terminología internacional hate crimes, constituyen la expresión de la intolerancia y el rechazo a las personas por el mero hecho de ser diferentes. Sus ejemplos son el racismo, la xenofobia, la homofobia o la transfobia, la aparofobia, odio a los pobres, la intolerancia religiosa en cualquiera de sus manifestaciones, islamofobia,
o antisemitismo o cristianofobia, la misoginia y el machismo, el desprecio a personas discapacitadas y otras formas abominables de odio dirigidas contra las personas y basadas únicamente en el desprecio a su diferencia. Los delitos de odio se convierten en el recurso de los que anhelan destruir la pluralidad y la diversidad y convertir la libertad en miedo y la cohesión y la convivencia en fractura. Este tipo de hechos constituye un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes y, en definitiva, a los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho. Las instituciones internacionales en defensa de los derechos humanos, como Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el CRED, especialmente desde la Declaración y el Programa de Acción de Durban, la Unión Europea a través de la Agencia de Derechos Fundamentales, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, a través de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, particularmente después de su 11ª reunión del Consejo de Ministros celebrada en Maastricht en diciembre de 2003, y finalmente el Consejo de Europa por medio de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, cuyas recomendaciones de política general e informes sobre los diferentes Estados miembros son la base de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia. Vienen expresando desde hace años su preocupación por la efectiva investigación de los delitos cometidos por motivos de odio y discriminación, así como por la debida atención a sus víctimas. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea define los delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos. Los delitos de odio representan, en palabras de Christian Strohal, director de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la manifestación más insidiosa de intolerancia y discriminación basada en la raza, el sexo, el lenguaje, la religión, la creencia, el origen nacional o social, la orientación sexual, la discapacidad en otras materias similares. La expresión violenta de estos prejuicios puede tomar forma de agresión, asesinato, amenazas o daños a la propiedad como incendio, profanación o vandalismo. La importancia de estos delitos se fundamenta, por tanto, en un doble ataque. Por una parte, en que las víctimas de estos delitos son intencionalmente seleccionadas por motivos de intolerancia, por lo que se les causan unos daños físicos y emocionales incalculables. Pero por otra parte, de ahí su gravedad, se atemoriza a todo el colectivo al que pertenecen, lo que genera sentimientos de miedo e inseguridad y amenaza de forma indirecta de seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Son en definitiva una amenaza para la paz pública, están directamente dirigidos a socavar el modelo de convivencia plural y diversa en el que se cimienta nuestro Estado social y democrático de derecho y los valores que lo inspiran. El Tribunal de Derechos Humanos, en numerosas sentencias, viene exigiendo a la comunidad internacional investigaciones oficiales efectivas que conduzcan a la identificación y al castigo de los responsables, con la obligación de aplicar cuantas medidas sean razonables para descubrir si existen motivaciones racistas
y para establecer si sentimientos de odio o prejuicios basados en el origen étnico han jugado un papel en los hechos que se denuncian. Las autoridades, tanto policiales como judiciales, deben adoptar las medidas razonables en vista de las circunstancias para recoger y conservar los elementos de prueba, estudiar el conjunto de medios concretos para descubrir la verdad y dictar decisiones plenamente motivadas, imparciales y objetivas. El cumplimiento de los deberes asumidos por nuestro país en los tratados internacionales y de los fijados en las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico interno, así como las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, lo más importante, la debida atención a las víctimas de los delitos de odio y discriminación, comportan la necesidad de mejorar e incrementar la formación y capacitación de todos aquellos operadores jurídicos con responsabilidad en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de infracciones penales, particularmente de jueces, defensores y ministerios públicos. En 2014, la Organización de la Sociedad Civil, OICOS, estableció que México ocupaba el segundo lugar a escala mundial en crímenes de homofobia, únicamente por debajo de Brasil, superando incluso a los países donde la homosexualidad es considerada un delito que amerita pena privativa de la libertad. Nuestro país es semillero de arbitrariedad, injusticia e impunidad con relación a los crímenes de odio contra la población LGBTTI. En el documental La Primavera Rosa en México se expone que al año se cometen 64 homicidios contra este sector poblacional motivados por la discriminación, la ignorancia y la deshumanización. La lamentable realidad es que los crímenes de odio en nuestro país y en nuestro estado van a la alza. Por ejemplo, en el año 2009, el Distrito Federal fue reconocido como una ciudad tolerante, respetuosa e incluyente, al ser la primera entidad en legislar a favor del matrimonio igualitario. Sin embargo, el año pasado, la Ciudad de México encabezó la lista de entidades con mayor cantidad de crímenes de odio, al registrar 190 casos, seguido por el Estado de México con 119, Nuevo León con 78, Chihuahua 69 y Jalisco con 66. Somos el cuarto estado con mayor crímenes de odio registrados. La encuesta nacional sobre discriminación en México, emitida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, indica que 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que no se respetan los derechos de la comunidad. Asimismo, establece que el principal problema que enfrentan es la exclusión. En nuestro estado no se cuenta con un registro real de los crímenes de odio que sufre la población previamente citada, ya que generalmente el Ministerio Público en turno erróneamente tipifica hechos como constitutivos de un delito pasional. La exclusión de las víctimas por los servidores públicos locales y federales, la discriminación del personal administrativo que recibe las denuncias, así como el desamparo social, ha permeado la incorrecta protección de las personas homosexuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el protocolo de adecuación para que quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, el cual tiene como finalidad auxiliar a las y los juzgadores en torno a la resolución de asuntos que afecten los derechos de las personas por tales motivos. De igual manera, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República emitieron protocolos de actuación con la finalidad de sensibilizar a los impartidores de justicia a dar el trato adecuado a las víctimas por crímenes a causa de la discriminación. En nuestro país existen, pues, los preceptos necesarios para la correcta actuación de las autoridades encargadas de impartir justicia. Sin embargo, a pesar de ser criterios proteccionistas, no son de cumplimiento obligatorio.
las normas internacionales de derechos humanos y orientación sexual e identidad, Free and Equal, señalan que se plasma la obligación de los gobiernos de actuar de cierta manera o de abstenerse de realizar determinadas acciones a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas o de los grupos. En este sentido, la propia comunidad LGBTI en Chihuahua se encuentra sumamente preocupada por ser ya varios los hechos delictivos que han sufrido recientemente sus miembros, con el mismo modus operandi y que han terminado con la vida de 2 personas, una en Cuauhtémoc y otra en esta capital. Desconocen cuáles son las medidas de protección que la Fiscalía esté desarrollando en beneficio de su comunidad y exigen justicia. En base a lo anterior, resulta imperante que nuestros profesionales, además de conocer la normativa y las recomendaciones de los organismos internacionales esenciales en la aplicación e interpretación de las normas internas sobre derechos humanos, precisen un profundo conocimiento de los tipos penales aplicables y de las técnicas de investigación para acreditar la motivación discriminatoria de los hechos delictivos, así como la necesaria formación e información sobre la realidad cultural, social, laboral, psicológica, etcétera, de las víctimas, de los colectivos a los que pertenecen, su diversidad afectivo-sexual, religiosa o sus dificultades en la vida diaria y los motivos por los cuales o bien no denuncian o bien cuando se deciden hacerlo, lo hacen de forma no inmediata. Es urgente y necesaria la formación de jueces, defensores y ministerios públicos en la lucha contra la discriminación y en la aplicación del principio de igualdad. El Estado debe facilitar herramientas prácticas para la investigación policial y judicial y para el enjuiciamiento de infracciones penales motivadas por odio o discriminación, dirigidas a lograr una mayor sensibilización y formación para todos aquellos funcionarios y profesionales que de una forma u otra intervienen en el largo y a veces complejo proceso judicial de esclarecimiento de los hechos, identificación de sus autores y depuración de las correspondientes responsabilidades penales. En mérito a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 174, fracción primera, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La 65ª legislativa del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la obligatoriedad y aplicación de los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a la orientación sexual o a la identidad de género, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Transitorios, económico, aprobado que sea túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 18 días del mes de julio del año 2017. Atentamente, el diputado Pedro Torres Estrada y la de la voz, diputada Leticia Ortega Maínez. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Solicito a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez procede de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Leticia Ortega Maínez en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa.
Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 4. Que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto. 3 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión sea. No, fueron 3 abstenciones. Se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Solicito nuevamente a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa formulada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y se sirva darle y la envíe a las instancias competentes. Enseguida haré uso de la palabra para dar lectura a la iniciativa que he formulado, para lo cual le solicito al diputado Jesús Valenciano asuma la presidencia. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente, la suscrita en mi carácter de diputada a la 65ª legislatura del Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo expuesto en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los numerales 76 y 77 del reglamento, acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de acuerdo a fin de crear una mesa técnica para el análisis de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, y que este Congreso esté en aptitud de aprobar en tiempo y forma las modificaciones legales necesarias para su implementación. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, con fecha 28 de abril de 2016, el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Dicha propuesta abordó uno de los temas de mayor relevancia desarrollados por los foros de justicia cotidiana implementados por el propio Ejecutivo Federal, los cuales tuvieron como fin esencial sentar las bases para una mejora de nuestro sistema jurídico a través del diálogo coordinado entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas. Hablamos particularmente sobre las reflexiones en torno de la eficacia de los procedimientos laborales para la resolución de conflictos, las tareas respecto al registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo, así como de las normas para la regulación de las expresiones de voluntad de los trabajadores. Segundo, en este orden de ideas, después del análisis y discusión de la citada propuesta y una vez agotado satisfactoriamente el procedimiento del constituyente permanente previsto por el artículo 135 de la Carta Magna, es que con fecha 24 de febrero de 2017 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 177 y 123 de la Constitución Política del Estado, de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. De forma genérica podemos mencionar que dichas modificaciones tienen como objetivos fundamentales los siguientes. Primero, el otorgamiento de la competencia para conocer y resolver las controversias en materia laboral a tribunales del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. En consecuencia, la desaparición de la Junta Federal y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de los poderes ejecutivos. Segundo, el fortalecimiento de la función conciliatoria en los asuntos de trabajo con una etapa prejudicial mediante su atención por
por un organismo público descentralizado para asuntos federales y a través de los centros de conciliación de las entidades federativas, los cuales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y contarán con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Tercero, la concentración de las funciones de registro de las organizaciones sindicales y de los contratos colectivos de trabajo como una competencia federal al cargo del organismo público descentralizado federal referido en el punto anterior. 4. La adopción de medidas y criterios para garantizar la libertad de negociación colectiva y la expresión personal, libre y secreta de la voluntad de los trabajadores para la elección de sus dirigentes sindicales, su participación en la suscripción y registro de los contratos colectivos de trabajo, así como en la resolución de conflictos entre sindicatos. Estamos convencidos de que dichas modificaciones a nuestro máximo ordenamiento del país representan los primeros pasos hacia la materialización de una justicia laboral más democrática y transparente. Tan es así que esta legislatura, con fecha 8 de diciembre de 2016, tuvo a bien aprobar el dictamen que ratificó los términos de la minuta de reforma constitucional señalada. Sabemos que esta importante transformación es el resultado de un consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas y sociales en el país, a fin de actualizar nuestro marco jurídico a la realidad nacional e internacional en materia laboral, evolucionando sus instituciones y creando novedosas políticas públicas. Tercero, ahora bien, para los efectos de la presente propuesta, es necesario mencionar que dicha reforma constitucional contempla un régimen transitorio en el que por su naturaleza involucra a los poderes legislativos de las entidades federativas. Concretamente, el artículo 2 transitorio refiere de forma textual: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. En este sentido, el decreto de reforma establece un plazo de 1 año para que esta legislatura diseñe las modificaciones legales que el nuevo marco constitucional requiere a nivel estatal, como lo es la instauración de un órgano jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado en materia laboral, la desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Poder Ejecutivo y la creación de un centro de conciliación para la solución alternativa de los conflictos como organismo descentralizado. Al día de hoy restan escasos 7 meses para dar cumplimiento con las directrices que den plena certidumbre jurídica a la multicitada reforma, por lo que se propone la creación de una mesa técnica conformada por representantes de los 3 poderes estatales a fin de que se identifique y examine de forma puntual las modificaciones legales necesarias para su implementación y operación, las cuales, después de su presentación formal, deberán ser discutidas y aprobadas en tiempo y forma por este Congreso. Así pues, en mérito de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, se crea la mesa técnica para el análisis de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017. Segundo, la mesa técnica deberá quedar conformada de la siguiente manera: un diputado o diputada integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un diputado o diputada integrante de la Comisión de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Judicial del Estado. Los integrantes de la mesa técnica podrán invitar a participar a cualquier otra institución o persona que posea experiencia o conocimientos en la materia. Tercero, la mesa técnica se constituye de manera permanente y sesionará con la periodicidad que determinen sus integrantes. Cuarto, los documentos que se obtengan de los trabajos realizados por la mesa técnica serán puestos a disposición de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Justicia a efecto de que los analicen y determinen lo conducente, dado en el Salón Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 18 días del mes de julio del año 2017. Atentamente, una servidora. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputada. Se turnan las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y a la de Justicia. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Congreso del Estado presente, el suscrito diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confieren establecido por los artículos 68, fracción primera,
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera, 170 y 171, fracción segunda, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 2, fracción cuarta, 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable Asamblea a presentar la siguiente iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se propone que esta soberanía exhorte de manera respetuosa a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, con el fin de que se formalice y se siga apoyando el programa denominado Saber Amar de la Asociación BIFAC, Vida y Familia, que actualmente se aplica en 33 escuelas de la capital del Estado, y que este aumente su cobertura a 50 más en lo que resta del 2017 en la capital, y se contemple una partida presupuestal para el 2018 a fin de que este programa sea extensivo a todas las escuelas de la capital, Ciudad Juárez y el resto de los principales municipios de la entidad. Lo anterior con sustento en las siguientes consideraciones. Como ciudadano y en mi carácter de diputado tuve la oportunidad de presentar hace una semana una iniciativa con el fin de disminuir el delito de violación en nuestro estado, dado a que somos el segundo lugar a nivel nacional estadísticamente hablando por este delito tan inaceptable, el cual es pertinente dejar en claro que existe una gran problemática del mismo y que es necesario fortalecer como una medida preventiva dentro de nuestro marco jurídico, y hay que hacer referencia a que la familia es el espacio en el que se encuentran los afectos más profundos, en donde nacen los valores, se fortalecen los conocimientos y en la cual aprendemos a relacionarnos con los demás. La adolescencia es la etapa de la vida en que se producen los procesos de maduración biológica, psíquica y social de un individuo, permitiéndole a las personas alcanzar la madurez o la etapa adulta, incorporándose en forma plena a la sociedad. Ahora bien, es importante tener en claro que educar acerca de la sexualidad va más allá de enseñar a nuestros niños y niñas y jóvenes sobre las relaciones sexuales y los posibles riesgos asociados a ellas, tales como el embarazo no deseado o las enfermedades de transmisión sexual. La educación en la afectividad tiene que ver con enseñar maneras de expresar afecto, de respetar el propio cuerpo y el del otro. Se relaciona con las innumerables formas de disfrutar la vida, con tomar decisiones libremente sin ceder a las presiones del medio. En general se trata de aprender el valor de la sexualidad y la afectividad en el desarrollo y la salud física y psicológica de toda persona. Muchos padres de familia se enfrentan a situaciones incómodas al ser tomados por sorpresa, cuando los niños empiezan a cuestionarse, explorar sus cuerpos o simplemente mostrar curiosidad sobre las partes del cuerpo y temas sexuales. Es una de las realidades del crecimiento más incómodas en la labor de educar a nuestros hijos y puede generar una serie de preguntas preocupantes e incómodas. A medida en que los niños gradualmente se hacen más conscientes de las reglas sociales que regulan el comportamiento sexual y el lenguaje, como por ejemplo la importancia del recato o de qué palabras se consideran malas, puede que intenten poner a prueba estas reglas al usar malas palabras. Es posible también que hagan más preguntas acerca de temas sexuales, como por ejemplo acerca de dónde vienen los niños y de por qué los niños y las niñas son tan diferentes físicamente. Es importante someter a consideración factores impulsivos que sometan a las familias a prevenir la entrega de conocimientos y habilidades hacia los jóvenes para adoptar un bienestar, y brinde la confianza indispensable entre padre e hijo sin descartar los valores que inculcan buenos pensamientos en la vida saludable de las personas. Por lo tanto, educar a nuestros hijos es cada vez más difícil, dado que hoy en día las actualizaciones de la vida cotidiana nos dejan un difícil acercamiento hacia los mismos, disminuyendo cada día más el vínculo familiar. Asimismo, tengo el interés de apoyar y ayudar a los ciudadanos de manera responsable, principalmente a las niñas, niños y adolescentes chihuahuenses, a efecto de que se les inculquen valores y cultura, retomando la importancia de la privacidad y el amor, ya que hoy en día los jóvenes no recapacitan sobre las graves responsabilidades que es sobrellevar una relación sexual, en las que tomar decisiones sin consultar o estar informados les pueden afectar en un futuro cercano. De otra manera, es factible que nuestros jóvenes, en colaboración con los padres de familia e instituciones, sean capacitados en programas en temas de sexualidad y con esto tomen conciencia de las acciones que pueden repercutir en su futuro cercano y así desarrollar una vida sexual y una mente sana, y con ello evitar la posible comisión de delitos de índole sexual como la violación. Debemos de saber que BIFAC es una asociación civil fundada en el año 2001, cuyo objetivo es ofrecer una alternativa que les permita a las mujeres con un embarazo inesperado enfrentar su situación con dignidad, además de brindarles apoyo para que sean capaces de tomar decisiones acertadas, dándoles la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida y un desarrollo adecuado. Dicho lo anterior, tenemos que el objetivo de este acuerdo es el de formalizar y apoyar el programa denominado Saber Amar, que actualmente se implementa en 33 escuelas del municipio de Chihuahua,
aumentar su cobertura a 50 más en nuestra capital en lo que resta del 2017, ampliar la cobertura a Ciudad Juárez y demás municipios prioritarios para el Estado y fijar una partida presupuestal para el 2018 para que este programa sea implementado en el 100% de las escuelas de la capital y principales municipios, tales como Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, entre otros. Esto derivado del alarmante incremento de embarazos en adolescentes en esta ciudad y desde luego del tema tan lamentable como es el delito de violación. Ya que acorde al INEGI, Chihuahua es el segundo lugar nacional en embarazo de madres adolescentes, siendo así que los nacimientos de hijos de madres de 9 y 17 años fueron 190,000 en 2010, así como tras el aumento de infecciones de transmisión sexual, suicidio, depresión, violencia, ansiedad, adicciones, deserción escolar, razón por la cual BIFAC Chihuahua implementa en el 2012 el programa de afectividad y sexualidad denominado Saber Amar. Buscando con esto reducir la tasa de embarazos, formar a las futuras generaciones en el desarrollo de una afectiva y sexualidad sana y plenamente libre, que guía la madurez a través del conocimiento personal, fortalecimiento de su autoestima, regulación de sus emociones, conductas y despliegue de su autonomía, abarcando desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria, impartido por maestros y padres de familia previamente capacitados, desarrollándose actualmente en más de 30 escuelas del municipio de Chihuahua, establecidas en los polígonos de pobreza con medición de impacto por la institución Bismarck. Además de que en el año 2018 se puede implementar este programa en el presupuesto de egresos a fin de darle apoyo para que las instituciones, además de contar con una capacitación y con esto lograr una retroalimentación hacia los padres de familia y jóvenes, sientan por parte del Estado un respaldo ante dicha problemática. Este programa, en el tiempo que ha estado implementado, ha tenido muy buen récord preventivo dentro de sus proyectos, abarcando desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria, impartido por maestros y padres de familia que previamente fueron capacitados para así lograr el fortalecimiento educativo de las niñas, niños y jóvenes adolescentes, manteniendo campañas de comunicación masiva que posicionan mensajes claros sobre la salud sexual y reproductiva, fortaleciendo la prevención y la atención de la violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, previendo la problemática de salud pública relacionada a los embarazos en adolescentes y desde luego fortaleciendo el liderazgo juvenil, logrando con esto una madurez emocional y una autorregulación para evitar la violencia y el exceso en el consumo de tabaco, alcohol y drogas, además de aprender herramientas para manejar conflictos y tomar decisiones con responsabilidad, aumentando la autoestima y fortaleciendo el carácter. Según el INEGI, tal y como lo podemos ver en el siguiente gráfico del 2014, gráfico que anexo aquí al punto de acuerdo, existe una gran cantidad de adolescentes que se quedan sin estudios y sin oportunidad de superarse por haber quedado embarazados y tristemente no cuentan con un respaldo que las ayude a seguir adelante. A lo antes mencionado, este programa cuenta con su marco jurídico, por mencionar algunos datos. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Código Civil del Estado de Chihuahua, artículo 20. La familia como institución que permite y fomenta la convivencia de sus miembros a través de la permanencia y estabilidad de las relaciones de las personas que la integran en razón del matrimonio, concubinato, parentesco, es la base del orden social, por lo que el Estado garantiza su protección, constitución y autoridad como fundamento primordial de la sociedad, considerándose de orden público. Para ello, el gobierno del Estado promoverá la organización social y económica de la familia sustentada en los vínculos antes mencionados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomoden, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Debido a lo anterior, se considera necesario fortalecer, impulsar y sobre todo respaldar este programa que da servicios debidamente importantes a nuestros niños y jóvenes para una vida digna y saludable sexualmente hablando, y esto realice una positividad a favor en el tema de la sexualidad de nuestras futuras generaciones. Por lo anteriormente razonado y motivado, con fundamento en lo establecido por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera, 170 y 171, fracción segunda, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
numerales 2, fracción cuarta, 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de punto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación y Deporte de Gobierno del Estado a fin de que se formalice y se siga apoyando el programa denominado Saber Amar de la Asociación BIFAC, Vida y Familia AC, en 33 escuelas que actualmente se aplica en el municipio de Chihuahua, así como que aumente su cobertura a 50 escuelas más en lo que resta del 2017 en la capital, y se contemple una partida presupuestal para el 2018 a fin de que este programa sea extensivo a todas las escuelas de la capital, Ciudad Juárez y el resto de los principales municipios de la entidad, para fortalecer a las niñas, niños y adolescentes en materia de sexualidad en nuestra entidad. Segundo, remítase copia de la presente iniciativa de punto de acuerdo a la autoridad mencionada en el presente acuerdo económico aprobado, que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 18 días del mes de julio del 2017, atentamente, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución. Perdón, es que en el orden del día viene que de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Educación. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita a todos los legisladores y legisladoras para el miércoles 19 de julio del año en curso a las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de desahogar los trabajos del sexto periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, se les solicita para el viernes 21 de julio del presente año a las 10:30 horas en la ciudad de Santa Bárbara, Chihuahua, a efecto de realizar sesión solemne como parte de los festejos de la conmemoración del 450 aniversario de su fundación, mismo que se llevará a cabo en el Centro Cultural Bicentenario, ubicado en la calle Coronado sin número, de Colonia Centro de esa ciudad, declarado recinto oficial del Poder Legislativo para tales efectos. Lo anterior en cumplimiento del decreto número 358 diagonal 2017, aprobado por el Pleno de este honorable Congreso. Siendo las 13 horas con 9 minutos del día 18 de julio del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Buenas tardes.